lo hagas. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación. Mi nombre es María Isabel García, soy psicóloga y soy parte del comité organizador del noveno Foro de Guías. Hoy estamos en el quinto día del Congreso Internacional de Psicología Online 2021 y en el transcurso del día estaremos en el Foro de Guías y uso de TIC en salud mental. Los invitamos a que compartan el video a la mayor cantidad de personas posibles que tengan acceso a este conocimiento de la mano de profesionales y expertos en investigación. Gracias por estar con nosotros y los invitamos a que interactúen en nuestro chat. Hoy extendemos nuestros agradecimientos al equipo de trabajo de Conexiones Consultorías, en cabeza de su director David Bonilla Macías, y a nuestro partner académico, que es la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, que está liderada por nuestro decano Juan Javier Vesga Rodríguez. También agradecemos a todas las instituciones que apoyan este congreso. Gracias por ser parte de este proceso. Bueno, hoy tengo el gusto y tengo una invitada espectacular que se llama Violeta Félix Romero, que está desde México. Buenos días, Violeta. Hola María Isabel, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y les presento, Violeta es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicología de adicciones y es doctora en análisis experimental del comportamiento por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy nos va a comentar, tiene una ponencia sobre el modelo de MH-GAP para primer nivel de atención en salud mental, experiencias virtuales en México. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, María Isabel. Muchas gracias a todos y a todas las personas que nos acompañan. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes compartiendo la experiencia de México en atención en salud mental en estas circunstancias en las que nos seguimos encontrando todavía a nivel mundial del trabajo virtual y de todas las actividades que tuvimos que trasladar a esta modalidad que ha sido ciertamente complicado, pero al mismo tiempo nos ha dejado muchísimos aprendizajes y muchísimas innovaciones que hemos tenido que emprender, y algunas de ellas son las que les vamos a presentar
el día de hoy en este trabajo titulado Modelo MHGAP para primer nivel de atención en salud mental, experiencias virtuales en México. Entonces, pues nuevamente reiterar mi agradecimiento, María Isabel, a todo el comité organizador, por supuesto, a la Universidad del Bosque, a quien les tengo muchísimo cariño y les mando muchos abrazos hasta allá. Entonces, bueno, sin más, vamos a iniciar. Voy a tratar de compartirles en el marco de este foro que está centrado sobre todo en el uso de las tecnologías en el campo de la salud, en psicología. Voy a tratar de compartirles todo el proceso por el que hemos pasado en la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente desde la Facultad de Psicología, para el traslado precisamente de todas las actividades de atención y de formación también de nuestros estudiantes, para precisamente atender todas estas cuestiones de salud mental que ya veníamos atendiendo desde antes de la pandemia, pero que sin duda se han intensificado a raíz de todo lo que estamos viviendo. Y les voy a presentar este modelo de MHGAP, que es precisamente un modelo que está emitido desde la Organización Mundial de la Salud y que da cuenta de algunas estrategias muy específicas que nosotros como profesionales de la salud en un primer nivel de atención, sin necesidad de ser profesionales muy especializados, podemos implementar para disminuir la brecha de atención que hay en materia de salud mental. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos de atención, vamos a hablar de algunos aspectos de formación de estudiantes, vamos a hablar de algunos aspectos de evaluación, de competencias de profesionales de la salud y de estudiantes, y entonces iremos viendo este tránsito por el que hemos pasado y sobre todo también las herramientas y el uso de la tecnología que nos ha permitido adaptar todas estas estrategias de atención a nuestra realidad actual. Entonces, es un hecho, y ya todos lo sabemos a lo largo ya de casi estos 2 años que nos hemos encontrado en esta situación, que la pandemia nos ha representado pues una serie de retos, sobre todo por supuesto en la salud física, en la necesidad de atender padecimientos de salud física, de atender por supuesto la infección por COVID-19, pero también todas las secuelas a nivel físico que ha dejado esta enfermedad, pero que con ello también sabemos que algo que ha estado realmente afectado en nuestra comunidad, en las personas que estamos, pues que todas nos encontramos viviendo esta situación, son las condiciones de salud mental, ¿no? El distanciamiento social, el aislamiento, el cambio de rutina que hemos estado teniendo, el estar trabajando desde casa, el estar conviviendo más a lo mejor con nuestra familia de lo que lo hacíamos quizá antes, pues para algunos ha representado una oportunidad, muchísimas cosas positivas, pero para otras personas también han representado retos importantes que han generado también afectaciones en materia de salud mental. ¿Qué decir también de las secuelas por la enfermedad, del estrés, de la ansiedad, de los indicadores de depresión que pueden estar surgiendo a partir de pues toda esta situación tan difícil, el miedo al contagio, el miedo a las actividades recreativas, ¿no? Las dificultades que surgen también de los traslados, del uso de todos estos medios de autocuidado, cubrebocas, etcétera, ¿no? Entonces ha sido una situación muy complicada, que ya está más que documentadas todas estas afectaciones a nivel físico y a nivel también de salud mental, y por ello se vuelve importantísimo poder tener una detección oportuna, poder ser capaces como profesionales de la salud de evaluar estos riesgos a la salud mental, con la finalidad, por supuesto, de detectarlos a tiempo, de poder hacer acciones de prevención, pero particularmente una vez detectados, acciones de evaluación, de manejo y de seguimiento de las personas que así requieran toda esta atención, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido y nos ha puesto en el panorama pues la necesidad de desarrollar herramientas remotas que nos permitan hacer todas estas actividades de detección, de evaluación, de manejo y de seguimiento, que son las 4 principales actividades de las que vamos a estar hablando el día de hoy.
pero de manera remota, ¿no? Es decir, toda esta situación nos ha llevado entonces a contemplar todas estas actividades de manera remota y eso nos ha llevado también no solamente a las actividades de atención, sino a las universidades, a las instancias que nos encargamos de la formación de recursos humanos y de la supervisión de esos recursos humanos en su quehacer profesional, pues también nos ha representado la necesidad de generar herramientas para la formación de esos recursos humanos y para la supervisión de las actividades de esos recursos humanos. Entonces, como se dan cuenta, es un espectro bastante amplio de lo que hemos tenido que mover y de lo que hemos tenido que adaptar en materia de atención, ¿no? Y todo lo que implica la atención desde la formación de recursos humanos, la supervisión de estos profesionales, pero también la detección, la prevención, la evaluación, el manejo y el seguimiento de los casos que requieren atención en materia de salud mental. Entonces, en la universidad nos hemos dado a la tarea de desarrollar una serie de estrategias. Esta es una de ellas, un cuestionario precisamente de riesgos a la salud mental que surgió precisamente a partir de la pandemia y que evalúa en este caso pues toda la condición alrededor de la COVID-19, datos sociodemográficos y condiciones de salud mental. Estos datos que les voy a presentar ahorita son de una primera exploración que hicimos con un poco más de 8,000 personas, la mayoría de ellos personas jóvenes, en promedio de 25 años de edad, la mayoría de ellas también mujeres, como es la tendencia también en las solicitudes de atención. Entonces, este cuestionario lo que nos ha permitido es precisamente a través de las herramientas tecnológicas, y aquí está la página, ustedes pueden consultarla, ingresar, contestar el cuestionario, lo que nos ha permitido es desarrollar una serie de elementos tecnológicos que van articulando todos estos pasos de la atención, insisto, desde la detección hasta la evaluación, manejo y seguimiento. Entonces, este cuestionario está montado en esa dirección electrónica y lo pueden consultar ustedes desde sus teléfonos celulares, desde su tablet, su computadora, y lo que hace precisamente es detectar mediante una serie de preguntas pues todas estas condiciones asociadas a la pandemia, pero también a los principales indicadores de salud mental que tienen que ver con el miedo, la angustia, el estrés, indicadores de depresión, por supuesto también algo muy importante que hemos estado evaluando, el consumo de sustancias, indicadores de violencia, de ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, la aplicación justamente lo que nos permite es ir evaluando y además es una aplicación que es interactiva y entonces va llevándote por caminos distintos dependiendo de la respuesta que vayas escogiendo. Entonces, son las preguntas en las que se va ahondando y a las que se va dirigiendo para identificar precisamente este riesgo. Este es el primer punto con el que nosotros hemos podido dar respuesta a la gran demanda de atención que tenemos como Facultad de Psicología en la universidad, pero por supuesto que no estamos solos, estamos en colaboración con los organismos de salud de nuestro país, con la Secretaría de Salud, con los institutos nacionales de salud y por supuesto también con otras profesiones, Facultad de Medicina, Facultad de Odontología y con toda la red de servicios de salud en general. Entonces, hay una de verdad alta demanda para estos servicios de atención psicológica y este cuestionario lo que nos ha permitido es precisamente hacer ese primer filtro y detección de los casos que tienen riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, y dependiendo de esta identificación del nivel de riesgo, pues son algunos mecanismos de acción que se plantean una vez que las personas contestan y conocen su situación. Entonces, la primera acción, además de identificar este nivel de riesgo, por supuesto, es devolverle algo a la persona que contesta este cuestionario, ¿no? Entonces, al final del cuestionario, de manera automática y dependiendo de las respuestas que la persona ha dado al cuestionario, va a recibir retroalimentación inmediata, ¿no? Y esta retroalimentación va desde consejos generales, ¿no?
sobre autocuidado, sobre higiene del sueño, sobre alimentación, sobre manejo de emociones, que se da de manera inmediata. Además de esta retroalimentación, también el cuestionario permite la posibilidad de que la persona nos informe si desea ser contactada, es decir, si da su consentimiento para ser contactada y para poder entonces recibir atención y recibir seguimiento a su caso, ¿no? Entonces, nosotros no podemos contactar a cualquier persona que conteste el cuestionario, sino solamente aquella que brinda su consentimiento a través de la aplicación para ser contactada, y ese también es un filtro de seguridad importante a considerar en el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, recibe retroalimentación sobre diversos temas, sobre todo, por supuesto, temas acotados a donde la persona ha identificado mayor riesgo en los indicadores de salud mental. Entonces, cuestiones de manejo de emociones, desde cómo enfrentar el distanciamiento, la ansiedad social, las relaciones familiares, las relaciones personales, etcétera, ¿no? Entonces, la misma aplicación les provee de esto, e incluso en algunos casos, insisto, dependiendo del riesgo, les puede sugerir también algunos recursos que ya tenemos disponibles, como cursos en línea que son abiertos, que son gratuitos y que las personas pueden ir tomando para ir profundizando más en aquello que requieren dependiendo de sus resultados. Este cuestionario nos ha sido muy útil y tenemos ya alguna evidencia de cómo está estructurado, de sus propiedades psicométricas. Entonces, aquí hay una primera exploración que hicimos a partir del modelo de ecuaciones estructurales, donde identificamos algunas variables latentes importantes que está evaluando el cuestionario, que tiene que ver con distanciamiento, con manejo emocional, con evitación, con estrés agudo, con ansiedad sobre los temas de salud, ansiedad generalizada, tristeza profunda y desmotivación en general, ¿no? Entonces, aquí tienen, no me voy a detener mucho en esto, solo compartirles que el cuestionario ha mostrado buenos indicadores psicométricos, una confiabilidad, una validez también importante, un porcentaje alto de la varianza explicada sobre los indicadores que estamos evaluando a través de este cuestionario, y que hemos estado justamente trabajando en el ajuste de todos estos indicadores, porque evidentemente este es un cuestionario que inició de una manera y que se ha ido modificando y ajustando conforme se ha usado, conforme se ha estado evaluando y también conforme va avanzando toda la situación en la que nos encontramos, de manera tal que podamos asegurarnos que tenemos una medición válida para estos indicadores de salud mental. Entonces, una vez que las personas contestan este cuestionario, pues también el uso de la tecnología, porque todos estos datos están montados en una plataforma que utiliza predominantemente el sistema de Moodle, pero que está también con todo el equipo de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la universidad, pues muy cuidado en términos de confidencialidad, de acceso a los datos, de información y demás, pero al mismo tiempo nos ha permitido tener datos muy reales, muy rápido, en tiempo real y muy importantes, ¿no? Estos son algunos ejemplos de los datos que tenemos en tiempo real y que genera la plataforma. A la fecha tenemos más de 159,000 personas que han contestado este cuestionario. Algunos de ellos son poblaciones muy específicas en las que hemos dividido a las personas que contestan, por ejemplo, personal de salud, a quienes están dirigidas también algunas preguntas sobre autocuidado, burnout, etcétera. Público general, que es la mayoría de las personas que contestan nuestro cuestionario, por supuesto la comunidad universitaria y algunos grupos especiales que se han ido sumando a partir de la estrategia, como algunas otras universidades o, por ejemplo, en el caso de Ventanillas de Salud, población migrante, que también estamos atendiendo a través de estas estrategias y que se encuentran en la frontera norte con Estados Unidos. Y de las principales problemáticas que hemos encontrado donde las personas presentan mayor riesgo, fíjense, están aquí abajo, tiene que ver con violencia, con consumo de sustancias, que son, digamos, las principales problemáticas que se están presentando con mayor riesgo. Por supuesto, indicadores de depresión y de ansiedad,
de estrés agudo, de burnout, de somatización y también importantemente indicadores de autolesión y suicidio. Entonces, una vez que se detectan esas problemáticas, insisto, y dependiendo del nivel de riesgo que se esté reportando por los participantes, por las personas que contestan el cuestionario, pues es la serie de acciones que estamos tomando, la serie de caminos. En primer lugar, todos, absolutamente todos, reciben retroalimentación inmediata, lo cual nos ha permitido ya atender esa necesidad de manera inmediata a través de algunas recomendaciones, de, insisto, ligar a las personas con algunos cursos y de la posibilidad en aquellos casos que dan su consentimiento de contactarlos de manera inmediata para darles atención también vía remota. Ahorita les voy a compartir cómo estamos dando esa atención precisamente. Entonces, una vez que hemos evaluado esto, bueno, insisto, tenemos algunos indicadores. Les puse aquí algunos ejemplos sobre los principales indicadores que tenemos y algunos datos importantes, como por ejemplo cómo se han movido el riesgo por antecedentes de salud, que es el riesgo más alto, es decir, las personas están reportando problemas de salud importantes que estamos documentando, como hipertensión, obesidad, algunos padecimientos cardíacos y demás que están reportando ya de entrada. Ansiedad generalizada, como les decía, ansiedad por las condiciones de salud, que son los principales indicadores a nivel de ansiedad y de estrés que se están reportando. También nos ha permitido analizar la tendencia de ciertos indicadores, como por ejemplo esta línea en color morado que observan ustedes ahí, que esta medición es de febrero a septiembre de este año, que son las manifestaciones de duelo problemático, ¿no? Entonces noten también cómo a partir en nuestro país de la vacunación y de que se han disminuido las muertes asociadas a la infección, también ha bajado muy pronunciadamente el indicador de problemas asociados al duelo. Los indicadores de malestar psicológico general, principalmente indicadores de estrés y de depresión, se han mantenido, incluso se ha observado un ligero incremento cuando empezamos a usar el instrumento K10. Y lo mismo cuando usamos otro tipo de indicadores como el K6 y algunos indicadores también de estrés postraumático por haber vivido situaciones de violencia que se mantienen bastante estables en el tiempo. Pero bueno, hay una tendencia también importante. No les traje ahorita esa gráfica, pero también hemos visto tendencias interesantes en los patrones de consumo, ¿no? Como al inicio de la pandemia se observa un incremento de consumo, sobre todo en el caso de alcohol y tabaco. En algún momento se observa también una tendencia hacia la disminución y ahorita nuevamente está empezando un ligero incremento en ese consumo, sobre todo en el consumo problemático, en un nivel problemático. Entonces, con este panorama de alta demanda, de alta necesidad de atención por parte de nuestra población, de la necesidad también de que nuestros profesionales de la salud, en este caso estudiantes, supervisores, que se encuentran trabajando en estos centros de atención psicológica de la universidad, pues puedan dar respuesta y una respuesta efectiva a todas estas condiciones de salud mental que manifiesta nuestra población, es que iniciamos desde hace unos años, no solamente a raíz de la pandemia, sino aproximadamente desde 2016-2017, toda una estrategia de capacitación en esta guía de intervención MHGAP, que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es precisamente una guía para disminuir la brecha de atención en trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias. Una característica de esta guía es precisamente que está dirigida a profesionales de la salud que no necesariamente son especializados y que son además las personas que tienen un primer contacto con las personas que tienen algún problema de salud mental, ¿no? Entonces, está dirigida y ustedes la pueden encontrar, si no la conocen, la pueden encontrar muy fácilmente
en internet, es un documento que está abierto, incluso hay una aplicación que ustedes pueden descargar en su teléfono de manera muy fácil, también gratuita, para tenerla ahí si se dedican a la atención y tener más herramientas para poder identificar estas cuestiones de salud mental y poder atenderlas. La filosofía de esta guía y de esta estrategia en general es justamente que nosotros como profesionales de la salud seamos capaces en un primer nivel de atención, sin necesidad de ser súper especializados, de detectar padecimientos de salud mental y manejarlos en ese momento. Es decir, no solamente qué es lo que sucede y es el problema y es justamente la razón de ser de este tipo de estrategias. Muchas veces las personas llegan con un médico general o con un psicólogo que a lo mejor no es especializado en algún tema específico y lo que hacemos es referir a la persona, ¿no? Entonces, a lo mejor yo soy especialista en adicciones y me llega una persona que tiene indicadores de psicosis. Y entonces lo que yo hago de primer momento, porque no sé, no tengo herramientas suficientes para atender una persona que presenta indicadores de psicosis, es referirlo, ¿no? Y entonces lo refiero con un psiquiatra, o lo refiero a un hospital, o lo refiero a otro nivel de atención. Y lo que estoy haciendo con eso es retrasar la atención que puede recibir una persona que tiene ese tipo de indicadores. Entonces, la filosofía precisamente de esta guía MHGAP es disminuir esa brecha, ayudar a disminuir la brecha de manera tal que yo como profesional, que a lo mejor no soy experto en psicosis o no soy experta en depresión, puedo hacer algo en ese primer nivel de atención para orientar a la persona, para manejar su padecimiento y sí, si es necesario, por supuesto, referirla, acercarla a un servicio de atención especializado, pero no dejarla en un primer momento sin atención, sino que yo sea capaz en ese primer momento, en ese primer contacto, de darle ciertas herramientas, información, psicoeducación, habilidades básicas para manejar lo que sea que le esté aquejando a la persona. Entonces, esta guía está dividida en estos padecimientos que ustedes tienen en su pantalla. Primero hay un apartado de prácticas esenciales que es muy importante porque lo que nos está sugiriendo esta estrategia es precisamente todas esas actitudes, cuestiones de empatía, de comunicación que tenemos que tener con una persona que solicita atención y que son generales y transversales a todos los padecimientos y a todas las disciplinas de profesionales de la salud, ¿no? Viene también un esquema principal donde viene explicado, ahorita lo vamos a ver rapidísimo, donde viene explicado pues toda esta trayectoria que yo tendría que seguir para identificar, manejar y dar seguimiento a este tipo de padecimientos. Y vienen los principales padecimientos en esta versión 2.0, que es la vigente, los principales padecimientos de salud mental que se presentan: depresión, psicosis, epilepsia, los trastornos mentales y conductuales en niños, niñas y adolescentes, demencia, el trastorno por consumo de sustancias, las conductas de autolesión y suicidio y otros padecimientos de salud mental importantes donde se engloban, por supuesto, por ejemplo, cuestiones de estrés, de violencia, que ya en la versión 3.0 que está en vías de emitirse, ya representan también unas categorías aparte muy importantes de estrés y de violencia, que si se fijan también en nuestros datos son padecimientos y situaciones que está viviendo la población y por tanto ameritan que estemos pues capacitados para atender ese tipo de padecimientos. Entonces, este es el esquema general de la guía, es justamente los trastornos que abordan y lo que hace precisamente es darnos pues una serie de instrucciones, de algoritmos, de guía para la toma de decisiones que nosotros podemos ir siguiendo para atender cualquiera de estos padecimientos, ¿no? Entonces, este es un esquema general, así está organizada en todos los trastornos que ustedes vieron. Un primer paso de evaluación, donde entonces yo tengo que indagar ciertas cosas en la persona atendida y determinar si presenta o no presenta indicadores de este padecimiento. Entonces, si sí los presenta, me manda un protocolo precisamente de acción
para saber qué hacer y qué sugerencias y qué mecanismos y qué habilidades necesito yo trabajar con la persona que estoy atendiendo, algunos tips, consejos clínicos que trae también la guía y esta división que es la más importante de la guía, que son estas 3 actividades básicas que tendríamos que estar haciendo con cualquier padecimiento, ¿no? La parte de evaluación y de detección, la parte de manejo y la parte de seguimiento. En todos los trastornos nos va a indicar cuándo tenemos que descartar situaciones de urgencia o de emergencia que tengamos que derivar a la persona a un hospital. También trae con mucha claridad las cuestiones de medicación y de intervenciones farmacológicas que están sugeridas, recomendadas para cada uno de los padecimientos, cuestiones generales de las intervenciones psicosociales también con las que se recomienda atender cada uno de los padecimientos, cuando es necesario consultar a algún especialista y por supuesto también algunas consideraciones para población que tiene ciertas características que puede ser más o menos vulnerables a algunos trastornos o que tiene características que tenemos que cuidar y poner atención como pueden ser mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces trae ahí una serie de información muy, muy importante para cada uno de los trastornos. Este es un ejemplo de cómo se ve el panorama general, por ejemplo, de depresión. Entonces hay una sección de evaluación donde yo tendría que estar indagando, aquí es nada más la síntesis, pero si ustedes se van al material van a ver a profundidad qué es lo que yo tendría que estar indagando y preguntando para identificar si la persona está presentando indicadores de depresión, descartar que esos indicadores no se deban a otra situación como algún padecimiento físico, algún padecimiento de salud, alguna, por ejemplo, toma de ciertos fármacos o de ciertos medicamentos, investigar si estos indicadores de depresión se presentan a lo mejor en comorbilidad con otros trastornos y después pasar a la parte de manejo. ¿Qué información yo tengo que dar en ese manejo sobre psicoeducación, sobre qué es la depresión o lo que yo esté identificando, sobre información específica para grupos vulnerables o grupos especiales? Todo lo que tiene que ver, insisto, con intervenciones psicosociales e intervenciones farmacológicas que están recomendadas para este tipo de padecimientos y, por supuesto, la planeación del seguimiento, que es fundamental. Una vez que yo atiendo un caso y detecto esta problemática, además de manejarlo, además de hacer todo mi procedimiento quizá de referencia, de derivación, tengo que comprometerme también con esa persona a dar seguimiento a la situación, a estar monitoreando que la persona esté llegando a donde le estoy refiriendo, que esté siguiendo las recomendaciones y en general que esté mejorando su situación. Entonces, esta es la generalidad de la guía, así es como está organizada para todos los trastornos y entonces lo que hemos hecho a partir de esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pues es una serie de acciones también de formación y de capacitación de recursos humanos que nos ha permitido trabajar con la guía, que los profesionales que trabajan en estos centros de atención la adopten y la utilicen en su práctica diaria. Entonces, para ello, y refiriéndome otra vez regresando a estas posibilidades que nos ha dado la tecnología, hemos desarrollado toda esta estrategia de capacitación y de supervisión a partir del uso de un conmutador virtual, ¿sí? Un conmutador virtual que nos permite, a través de ciertas características tecnológicas, poder funcionar como un call center y entonces poder tener todas las funciones que tiene un call center, desde la disponibilidad de líneas telefónicas para podernos comunicar no solamente en Ciudad de México y en la República Mexicana, sino internacionalmente también, poder tener estas llamadas simultáneas y atender simultáneamente al menos a 30 personas a la vez, pero además a través de este conmutador, algo muy, muy importante, además de esa capacidad de atención simultánea que hemos generado, es la posibilidad, y esto es fundamental para las universidades, pero no solamente para las universidades, sino también para la práctica clínica de los profesionales de la salud, la posibilidad de supervisar
esas llamadas, ¿sí? La posibilidad de que haya un supervisor, un coterapeuta, escuchando la llamada, pudiendo intervenir en algún momento, documentando esa atención, poder darle retroalimentación al profesional, al estudiante que está atendiendo a las personas a través de estos recursos tecnológicos, ha sido algo muy, muy valioso en este tránsito a las actividades remotas. Entonces hay toda una estrategia de supervisión y de acompañamiento a las personas que están contestando las llamadas. Por supuesto, no solamente supervisión para identificar aciertos y oportunidades de mejora, sino también para acompañar a los profesionales y promover también su autocuidado, porque ustedes saben que la atención psicológica es algo pues que puede en algún momento, por supuesto, afectar, desgastar a los profesionales de la salud, más en esta situación de pandemia donde también se tiene ya cuenta y evidencia de cómo los profesionales de la salud de primera línea que están atendiendo los casos de COVID-19 y demás están también en una situación muy vulnerable en términos de su propia salud física y mental, ¿no? Entonces esto nos ha dado la oportunidad de poder acompañar a las personas que están atendiendo y por supuesto hacer todo este trabajo de supervisión a través de esta estrategia. Esto es un poco como se ve para las personas que están dando la atención y para los supervisores a través de algunas claves y de la asignación de líneas y de contraseñas y de credenciales, es que se puede estar escuchando, el supervisor puede estar escuchando la llamada, hacer incluso alguna intervención, se graban también las llamadas y entonces eso es muy importante también para fines de calidad, de supervisión, de retroalimentación. Entonces todo esto no sería posible sin el traslado de todas estas actividades vía remota y sin el uso de este tipo de tecnologías. Entonces, esta estrategia de supervisión remota y de atención remota justamente lo que nos ha permitido, y ahorita les voy a compartir algunos datos al respecto, son actividades muy, muy específicas, ¿sí? de escucha y de acompañamiento con la persona que está atendiendo los casos, de intervención en crisis también muchas veces que sucede, o sea, el terapeuta, el estudiante, el profesional que está atendiendo el caso puede contactar al supervisor, en equipo también atender ciertos casos muy difíciles o que llegan en crisis o que tienen indicadores de riesgo a la vida, como puede ser un intento de autolesión o de suicidio. Y esto nos ha permitido entonces trabajar en equipo y precisamente dar atención y acompañamiento tanto a la persona que solicita el servicio como por supuesto a las personas que están atendiendo día a día estas llamadas y estos casos. Entonces esto es lo que a grandes rasgos nos ha permitido el uso de la tecnología, el uso de este conmutador para la supervisión. Y a partir de ello, también una cuestión muy, muy importante que permiten este tipo de plataformas es, por supuesto, la documentación de los casos y la posibilidad de generar indicadores, como se los comentaba en un inicio, en tiempo real, ¿no? Entonces, a partir también del uso de este tipo de plataformas es que estamos trasladando ya todos esos expedientes, que no sé si a ustedes les pasaba, pero a nosotros acá en la universidad sí, todos esos expedientes en papel que teníamos en archiveros enormes y demás, obviamente pues ya trasladarlos a estas cuestiones digitales, al expediente electrónico, lo que tiene muchas ventajas, no solamente en términos de espacio, de contaminación y demás, sino también de acceso a la información, de acceso oportuno y de resguardo de esa información a través de todos los candados de seguridad que permite el uso de este tipo de instrumentos y la posibilidad también, insisto, no olvidar que les estoy hablando desde la universidad, entonces la posibilidad también de que esos indicadores sean indicadores de formación de los estudiantes y de los terapeutas y que el supervisor pueda acceder a esta información también y entonces estar evaluando y retroalimentando la ejecución de los estudiantes y de los terapeutas que atienden a la población, ¿no? Y por supuesto, pues indicadores generales de la atención,
como ya se los presenté anteriormente, que han resultado muy, muy valiosos en términos estadísticos, en términos de información para la comunidad en general. Ahora, una cuestión importante también que les quiero compartir es cómo estas estrategias, sobre todo la adopción de la guía MHGAP para atender este tipo de padecimientos, no son estrategias que se adoptan de la noche a la mañana, ¿no? No son estrategias que necesariamente los profesionales de la salud, cuando ya tenemos un ritmo de trabajo, cuando ya tenemos cierta formación también, una estrategia de intervención, no necesariamente adoptamos tan fácil estas estrategias y por eso es importante hacer estudios también sobre adopción, precisamente sobre adopción y sobre implementación. Y lo que les voy a presentar a continuación es justamente un trabajo que hemos estado haciendo, no solamente con nuestros estudiantes, sino que esta estrategia se está extendiendo también desde la universidad a todo nuestro sistema de salud, en algunos estados piloto, con profesionales de la salud que trabajan en centros de atención, en centros de salud de primer nivel de atención. Y lo que nos dimos a la tarea fue justamente de explorar esta adopción y esta sistematización de la adopción de este tipo de estrategias a partir, por supuesto, de acercarnos a las autoridades estatales, a los propios proveedores de tratamiento y personal operativo que se encarga de brindar las intervenciones y explorar entonces en un primer momento las barreras y facilitadores que hay para la adopción de este tipo de estrategias. Entonces, esto nos ha permitido identificar cuestiones que si no las tenemos en cuenta y si no las conocemos, difícilmente los profesionales nos comprometemos con este tipo de estrategias y difícilmente las usamos y llegamos realmente a adoptarlas en nuestra práctica cotidiana. Entonces, por un lado, hicimos una exploración mediante grupos focales y mediante una cédula sobre las barreras y facilitadores de la adopción de este tipo de estrategias y lo que encontramos fueron varias áreas importantes que los profesionales reportan, en primer lugar como buenas prácticas, porque no todo es negativo, ¿no? ¿Qué sí les ha servido? ¿Qué sí les ha funcionado? La capacitación de entrada es una cosa súper necesaria, la capacitación continua y los profesionales lo perciben como algo útil. Se perciben también muy sensibilizados y con ánimos de trabajar de manera colaborativa, interdisciplinariamente. Han generado también algunas estrategias de referencia y contrarreferencia entre las mismas instituciones, entre los mismos servicios de salud, identificando algunos actores clave a donde pueden dirigirse para promover que estas referencias que se hacen sean referencias efectivas. Algunas cuestiones bien interesantes también que se han promovido en estos centros de salud, como sesiones clínicas donde se discuten casos, sesiones de supervisión, la difusión de información a través de estos medios tecnológicos de redes sociales como Facebook, etcétera, y la atención grupal, que también es una modalidad que ha dado salida a la gran demanda que tenemos de atención, ¿no? Y por otro lado están también las barreras que ciertamente existen y que es muy importante identificarlas cuando deseamos incorporar este tipo de estrategias en nuestras prácticas, en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Por ejemplo, a nivel institucional, los profesionales de la salud refieren que incorporar este tipo de estrategias como la estructura de MHGAP, el algoritmo, los pasos que les estaba comentando, pues les representa una carga extra de trabajo, ¿no? A veces tenemos mucho trabajo, tenemos que cumplir ciertas cuestiones administrativas, de formatos, de números, de metas y demás, y entonces incorporar estrategias nuevas, pues representa una carga de extra de trabajo. Tenemos también muchos pacientes que atender, lo percibimos a veces como una actividad adicional a nuestras funciones. Ahora, durante la pandemia, algo también que ha estado dificultando este tipo de implementación es que hay una gran rotación de personal precisamente por la pandemia, porque algunos están en casa, porque algunos están yendo presencialmente, etcétera. Poca claridad a veces desde las autoridades de lo que se espera en este tipo de estrategias y ciertamente también en nuestro país un desabasto de medicamentos que
que dificulta también la atención oportuna de algunos padecimientos o el manejo de alguna sintomatología, como puede ser un síndrome de abstinencia, en el caso de consumo de sustancias o indicadores graves de depresión, etcétera, ¿no? En términos de referencia también hay pocas posibilidades de hacer un verdadero seguimiento a las referencias. Hay listas de espera en las instituciones a donde son referidos, sobre todo cuando se necesita un servicio más especializado, y en general una falta de una red articulada de estas referencias. Hay barreras también de las propias personas atendidas, la dificultad para acudir a los servicios por la distancia que puede haber en algunas comunidades, y cuando los servicios se ofrecen en línea, también la dificultad de algunas personas para recibir estos servicios en línea por falta de recursos tecnológicos, de internet, etcétera, ¿no? La resistencia también y el estigma que todavía existe de parte de la población para recibir atención en materia de salud mental es algo muy, muy importante. Y dentro de los proveedores de tratamiento, algo que refieren es la necesidad de contar con supervisión y de articularse verdaderamente como equipos multidisciplinarios y de comunicarse entre las diferentes disciplinas. Pero algo muy importante es que cuando los profesionales están suficientemente motivados y demás, pueden trabajar con estas barreras, ¿no? Asumirlas, identificarlas y, por supuesto, también desde las instituciones trabajarlas. Pero lo que quiero decirles es que estas barreras no necesariamente detienen la implementación de este tipo de modelos, sino que presentan una oportunidad precisamente para ser creativos, para ver cómo lo vamos a adoptar, cómo adaptamos estas estrategias a nuestros escenarios reales de trabajo. Entonces, a partir de ahí también generamos, y ya con esto voy cerrando, generamos una serie de estrategias desde la universidad también para ayudar a esta implementación, al seguimiento de la implementación, a que los profesionales se sientan acompañados y se sientan asesorados también sobre cómo implementar este tipo de estrategias. Y generamos entonces desde módulos y cursos de capacitación en línea para evaluar conocimientos y promover conocimientos, hasta algunas estrategias también haciendo uso de la tecnología, como son las simulaciones, los casos programados, que ahorita les voy a platicar, y por supuesto la supervisión directa de casos reales. Entonces, en evaluación de conocimientos tenemos varios ejemplos. Aquí les puse uno en términos de consumo de sustancias con esta capacitación que es el Currículum Universal de Tratamiento, que precisamente dota a las personas de conocimientos para atender padecimientos relacionados con el trastorno por uso de sustancias. Y entonces es una plataforma que tiene una serie de entrenamientos y de actividades y de evaluación a nivel de conocimientos, con cuestionarios, con videos, con viñetas que van generando y promoviendo el conocimiento de los participantes. Y en el caso de este recurso, por ejemplo, tenemos representantes acreditados ya de psicología, de medicina, de trabajo social, de enfermería, de psiquiatría, que como ven son las personas que tienen un primer contacto con los pacientes y que podrían entonces hacer este trabajo de detección, de manejo y de seguimiento. Y en el caso de todas las disciplinas se ha observado a través de esta estrategia diferencias significativas importantes entre los conocimientos previos a los conocimientos posteriores al curso. Otra estrategia importante es este uso de simulaciones, ¿sí? De las situaciones simuladas. Esta es una estrategia que hemos venido desarrollando ya también desde hace mucho tiempo a partir del entrenamiento de evaluadores que llamamos confederados, que se entrenan precisamente en un guión sobre un caso simulado, ¿no? Entonces, los evaluadores se entrenan para fungir como personas atendidas y entonces presentarle esa situación al profesional de la salud y evaluarlo entonces en su ejecución en estos tres aspectos de la guía, desde las prácticas esenciales hasta toda la parte de evaluación, de manejo y de seguimiento a través de listas de cotejo. Y entonces lo que hacemos es precisamente grabar la situación, enfrentar a los participantes a esta situación de evaluación a través de un simulador de una persona que está entrenada en un caso típico que tiene ciertas características y que fue evaluado por jueces y desarrollado a partir de casos típicos precisamente, y la posibilidad de retroalimentar a ese profesional en la ejecución en esta simulación.
Entonces, en algún momento las aplicábamos, por supuesto, en vivo. Ahora las estamos aplicando también mediante este tipo de plataformas, mediante Zoom, Meets, etcétera. Y lo que nos ha permitido precisamente es tener una muestra de cómo los profesionales de la salud están adaptando esta estrategia en un ambiente muy controlado, porque es una simulación, no es un paciente real. Y entonces eso nos permite también dar retroalimentación y fortalecer las habilidades de los profesionales y hacer una serie de evaluaciones como esta que les presento aquí sobre cómo van progresando, en este caso, por ejemplo, nuestros estudiantes de maestría, cómo van progresando en sus habilidades con esta situación simulada, en este caso, en un caso de consumo de sustancias, y cómo van avanzando, por ejemplo, en su formación en los semestres en distintas habilidades importantes, como puede ser el análisis funcional de la conducta, los planes de acción para disminuir o suspender el consumo de sustancias, etc. Entonces, este nada más es un ejemplo de cómo hemos utilizado esta estrategia para evaluar, en este caso, la formación de estudiantes de posgrado en sus habilidades para la implementación de este tipo de intervenciones. Y otra estrategia que hemos estado desarrollando también son los casos programados en plataforma. Estos casos lo que nos implican también es desarrollar todo un ejemplo de un caso típico también a través de un algoritmo, ¿sí? Donde por supuesto, también se juecea y se valida los tipos de respuesta, la claridad de la información, la pertinencia del caso, y se programa en una plataforma Moodle a través de un algoritmo que nos va permitiendo identificar respuestas correctas, respuestas parciales y respuestas incorrectas de la persona que está contestando el caso. Entonces, más o menos se presenta, hemos estado desarrollando casos típicos de todos los indicadores de la guía MHGAP, de consumo de sustancias, de depresión, de estrés, de violencia, de psicosis, de niños, niñas y adolescentes. Y más o menos se observa así, ¿no? La persona entra a la plataforma, se le presenta un video de una persona atendida y entonces la persona, el participante, el profesional de la salud, tiene que elegir qué haría en esa situación. Es una técnica programada que se llama branching escenario, que justamente lo que hace es llevar al profesional a distintos escenarios dependiendo de su respuesta. Entonces, si contesta una respuesta a lo mejor incorrecta, pues le va a aparecer exactamente la retroalimentación de cómo reaccionaría una persona si lo que yo hago como profesional no es lo más correcto o no es lo más pertinente en ese momento, y entonces la ramificación, dependiendo de las respuestas de la persona, lo va llevando a una u otra situación que el profesional tiene que ir resolviendo a partir de videos y a partir de sus respuestas. Y bueno, con ello hemos identificado cuestiones muy importantes en nuestra población de profesionales. Por ejemplo, este es el análisis de las respuestas pre-post para cada uno de los reactivos de estas situaciones programadas, de estos casos programados. Y aquí lo que podemos observar de manera general, por ejemplo, haciendo una comparación entre el caso de consumo de sustancias y el caso de depresión, es como nuestros profesionales tienen muchas habilidades ya de entrada para la detección, manejo y seguimiento del caso de consumo de sustancias, y en realidad después del entrenamiento hay una diferencia, hay un incremento, pero no es tan radical porque de entrada ya tienen muchas habilidades en manejo de consumo de sustancias. Consumo de sustancias es un tema que se ha priorizado y al que se le ha dado mucha atención en nuestra población de profesionales de la salud, pero vean, por ejemplo, el caso de depresión. En el caso de depresión, efectivamente, los profesionales de la salud presentan menores habilidades al inicio del entrenamiento, y en una segunda evaluación después del entrenamiento, pues incrementan sus habilidades y es más notorio cómo hay algunas habilidades que les están costando más o menos trabajo, y esto nos permite también darles retroalimentación muy, muy particular a las personas que participan. Y bueno, la observación también, ya con esto cierro, de casos reales, que nos ha permitido también identificar a partir de observar cómo realmente están atendiendo a una persona, por supuesto, previo consentimiento informado de la persona atendida y del profesional de la salud, los elementos que les están funcionando en la atención con casos reales, ¿no? Este es un análisis también de casos de consumo de sustancias reales,
Y lo que hemos identificado aquí es, por ejemplo, cómo procedimientos como el establecimiento de metas, la planeación de la intervención y los ensayos conductuales son procedimientos que predicen el egreso exitoso de la persona, que predicen la reducción del consumo y que predicen que la persona termine el tratamiento. Esta es una comparación de casos completos y casos que desertaron, y en los casos completos justamente hay un mayor nivel de implementación de los procedimientos, y estos que están marcados en verde son los procedimientos que resultaron, a través de un análisis de regresión, que resultaron predictores del egreso exitoso de la persona. Entonces, hemos estado invitando a los profesionales de la salud a participar en este tipo de estrategias y en este tipo de actividades para promover precisamente la adopción de la estrategia MHGAP. Y algunas consideraciones importantes que hemos encontrado, pues es primero, por supuesto, la necesidad de una voluntad política y de las instituciones para incorporar este tipo de actividades, que no solamente son actividades de investigación, sino actividades de evaluación, de capacitación, y que realmente las consideren útiles en su práctica y en sus actividades cotidianas. Por supuesto, el uso de la tecnología como un mecanismo de atención, de evaluación y de formación también muy, muy importante. Y el manejo ético que resulta de este uso de la tecnología, ¿no? Que hay que ponerle muchísima atención a toda la parte ética y el uso de la información, de videos, de imágenes, de datos almacenados, etc. Entonces, estas son como los principales retos a los que nos hemos enfrentado a partir del uso de este tipo de estrategias y de este tipo de mecanismos. Y bueno, pues yo con eso cerraría esta presentación, no sin antes, por supuesto, agradecerles. Ahí les dejo mis datos, mi correo, y menciono también a dos importantes colaboradoras en todo este trabajo, a la maestra Alejandra López y a la doctora Silvia Morales, que son parte, por supuesto, del equipo y de toda esta generación de estrategias de atención y de formación remotas en nuestra universidad. Muchísimas gracias. No te escuchamos, María Isabel. Muchísimas gracias, doctora Violeta, por tan importante labor maravillosa que están desarrollando. Es muy valioso ver que los participantes de la investigación tienen la oportunidad de recibir una retroalimentación y un tratamiento oportuno. Esto tiene un impacto social significativo. Y también ver todas esas estrategias de capacitación y seguimiento a estos profesionales que no son especializados y que tienen primer contacto con las personas que presentan algún tipo de padecimiento de salud mental. Realmente es muy valioso todos los aportes que ustedes están dando a la ciencia y a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación y damos paso a algunas preguntas. Acá la doctora Gloria Cajeado nos dice, resultados tan importantes como los obtenidos en esta investigación son tenidos en cuenta en los lineamientos de política pública en salud. ¿Cómo este vínculo entre academia e instituciones del Estado, cómo es este vínculo entre academia e instituciones del Estado en su país? Gracias, sí, es justamente una pregunta clave y precisamente una de las reflexiones que hacíamos al final, y me regreso a esto, porque efectivamente es indispensable contar con un vínculo, con una vinculación formal y muy estratégica de las universidades y de los servicios de salud y de todo el sistema de salud en general. Nosotros lo hemos ido logrando poco a poco, no ha sido un camino fácil, y sí se los comparto, no ha sido un camino fácil, pero lo hemos logrado por varias vías. Primero, por supuesto, a través de formalización de este tipo de actividades y de trabajo mediante la firma de algunos instrumentos como son los convenios de colaboración y demás. Entonces, ese respaldo, digamos, oficial a través de los documentos como convenios de colaboración nos ha permitido formalizar este trabajo y comprometer de mejor manera a las instituciones. Sin embargo, algo muy importante es la motivación y el acercamiento que nosotros tenemos directamente, no solamente con las autoridades, sino con las personas que operan este tipo de servicios.
Por supuesto que cuando nosotros nos vinculamos como universidad con alguna institución, pues los primeros acercamientos se dan siempre con las altas autoridades, ¿no? Y esto, por supuesto, es un paso necesario, importante, y son a las primeras personas a las que tenemos que sensibilizar. Pero algo que nos ha funcionado mucho es bajar la comunicación directamente a los participantes y a las personas operativas. Es decir, una vez que tenemos la motivación y la disposición de las autoridades, para nosotros un paso muy, muy importante ha sido la comunicación directa con los operativos, con los profesionales que están atendiendo y demás, para realmente poder motivarlos y sensibilizarlos. En proyectos anteriores nos sucedió, y justamente por eso les hablo de esta experiencia, como en algunos estados pudimos tener comunicación solamente con las autoridades y ellos bajaban la información, y en otros estados sí pudimos tener comunicación directa con el personal operativo, y de verdad hace una diferencia muy grande. A veces cuando los estados solamente la comunicación se daba a través de las autoridades, pues era una comunicación que a veces se perdía, ¿no? Y muchas de las autoridades nos decían, a ver, es que en este grupo yo estoy motivando y estoy mandando a este tipo de actividades, pues a los profesionales o a los terapeutas que son los mejores, y entonces para que se capaciten y los supervisen y demás. Pero teníamos otros estados donde nos decían los propios participantes, no, es que a mí me mandaron porque dicen que yo estoy muy mal en mis indicadores, que necesito supervisión, que necesito... Entonces, esa diferencia de lenguaje, de comunicación, hace a veces también la diferencia en el compromiso de los participantes. Entonces, para nosotros es muy, muy importante comunicarnos directamente con los participantes, con los operadores, una vez que tenemos la disposición de las autoridades. Y esta vinculación se ha dado a través también de mucha retroalimentación. Como decías, María Isabel, para nosotros ha sido muy, muy importante regresarle esta información a los participantes, hacerles saber los resultados, retroalimentarles y demás, que realmente puedan ver el uso y la importancia que tienen sus datos y su participación, y eso ha sido fundamental también para fortalecer esta vinculación entre la universidad y el sistema de salud. Entonces ya tenemos rato trabajando, afortunadamente muy bien, ya creo que se ha entendido la importancia también de esta relación entre la academia y entre el sistema de salud, y vamos avanzando en ello a través de este tipo de estrategias. Muchas gracias, Violeta, por tu respuesta. Acá la doctora Ángela María Orozco en nuestro chat nos dice, la aplicación de la guía puede ser muy extendida, y pregunta, ¿qué proyección tienen para poder darla a conocer en contextos académicos a nivel de maestría y otros países? Estas prácticas deben ser conocidas en los diferentes grupos inter y multidisciplinarios. Este tipo de guía MHGAP tiene también video, dice. Sí, claro que sí. Muchas gracias y un abrazo a la doctora Angélica María. Muchas gracias. Sí, efectivamente, de hecho, lo hemos estado incorporando a través de esta, de esta experiencia que ya tenemos, que al principio era un piloto, pero que ahora se ha vuelto realmente un programa a nivel nacional. Ya hemos estado incorporando este tipo de estrategias en el currículum de maestría y de especialización sobre todo. Entonces, nuestros estudiantes de maestría, de especialización y también de pregrado de los últimos semestres se han estado capacitando en este tipo de estrategias. Ya en el caso de especialización y de maestría, este acercamiento a través de la MHGAP ya forma parte también de sus actividades académicas. Entonces nos ha sido muy, muy funcional incorporarlo en toda la malla curricular de nuestro posgrado, particularmente en el que está más relacionado con el tema de consumo de sustancias. Sin embargo, también en pregrado se está abriendo la posibilidad de entrenamiento a nuestros estudiantes de los últimos semestres en esta estrategia, y nos ha funcionado muy bien, porque además de las competencias quizá muy específicas o muy especializadas que formamos, efectivamente hay pues una ventaja de poder tener esta adopción de este tipo de estrategias, y sí, también nos ha permitido, como bien dice el comentario,
vincularnos con otras disciplinas, que es fundamental. No solamente estamos capacitando a profesionales de psicología, sino que también tenemos, por supuesto, interacción con profesionales de medicina, de enfermería, de trabajo social, que son necesarios y hacen también un trabajo muy, muy valioso en ese primer nivel de atención. Y entonces también a nivel curricular y académico nos estamos vinculando con estas profesiones precisamente para articular esta estrategia ya como parte de la currícula académica, ¿no? Y otra cosa muy, muy importante es que también esta capacitación no se da solamente de un psicólogo a la población, ¿no? Sino que la capacitación también se da de manera interdisciplinaria cuando hemos dado capacitaciones sincrónicas. Tenemos la representación de un médico, médica, psiquiatra, del psicólogo, a veces también de trabajo social, de enfermería. Entonces se están utilizando este tipo de mecanismos también interdisciplinarios y eso nos ha beneficiado muchísimo. Entonces sí, efectivamente la idea es extenderlo a nivel académico como parte de la currícula de nuestros posgrados y de los últimos semestres de pregrado y poder también articular equipos multidisciplinarios. Tenemos también, por ejemplo, en la facultad la promoción del servicio social, de medicina, de enfermería, entonces también ya estamos logrando a través de esta estrategia, que ha sido algo sumamente valioso, articular desde la formación de nuestros estudiantes ya estos equipos multidisciplinarios. Ok, muchas gracias, Violeta. Mira que Diana Otálora estaba preguntando cómo participar de esas estrategias o esa estrategia. Es muy útil para desarrollar las competencias en nuestra profesión. Necesitamos una constante retroalimentación. Sí, claro que sí. Pues si a ustedes les interesa, se pueden acercar, por supuesto, con nosotros a este contacto y podemos ir articulando, por supuesto, también toda la capacitación que ya tenemos nosotros montada en plataforma, se las podemos ofrecer también con mucho gusto para empezar esta capacitación también con la población que así lo necesite. Y efectivamente, algo en lo que hemos puesto muchísima atención es en la retroalimentación. Desde la capacitación, o sea, desde el curso de la plataforma, todas las actividades y estrategias están orientadas a dar retroalimentación inmediata, pero también todas las actividades de seguimiento posterior a la capacitación, que es toda esta implementación, esta simulación de casos, ya la supervisión de atenciones reales y demás, también están basadas en la retroalimentación inmediata porque efectivamente es algo que como profesionales necesitamos y tenemos que promover. El uso también de sesiones clínicas y de sesiones de supervisión donde están los equipos multidisciplinarios y donde se discuten los casos y entre todos opinamos y podemos retroalimentarnos, también han sido estrategias muy, muy valiosas. Muy valioso todo lo que hacen realmente. Mira que Paola Gaona comenta que excelente cómo estas herramientas tecnológicas son aliados de la salud mental. Y para finalizar, la doctora Ángela María comenta que te esperamos en la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, ya que toda esta investigación que estás haciendo es muy útil. Muchísimas Entonces, gracias, María Isabel, Ángela, María, también muchísimas gracias. Yo ya estoy deseosa de estar por allá con ustedes. Comentábamos hace un momento con María Isabel que se extraña también este contacto presencial, el poder trasladarnos y estar cercanos, pero esperemos que muy pronto. Y yo claro que sí, encantada y a sus órdenes. Muchas gracias. muchas gracias a ti y bueno, nos veremos pronto. Bueno, a todos ustedes, gracias por participar y los esperamos a las 11 de la mañana en nuestra próxima ponencia. Buen día. Muchísimas gracias, un abrazo.